Bien, buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase sobre el protocolo o perfil de la investigación. En esta clase vamos a hablar de dos temas bastante importantes. Primero es la justificación de la investigación y en segundo lugar vamos a hablar de los alcances de la investigación. Vamos a comenzar por la justificación. ¿Qué es una justificación? Una justificación es decir, indicar las razones por las cuales se debe realizar un trabajo. Entonces, esto no solamente sirve para proyectos de investigación, sino para justificar cualquier tipo de proyecto que se quiera hacer aprobar por alguna instancia que tome decisiones. Entonces, es decir, el por qué debemos hacer este proyecto. Entonces, dentro de la justificación existen muchos temas que se pueden poner. Los más comunes en ciencias empresariales son la justificación social, la justificación económica, la justificación técnica, entre otras. Otras, por ejemplo, podrían ser justificación práctica, justificación académica, justificación legal y algunas más. Comencemos a revisar qué es la justificación social. Por justificación social vamos a entender cómo el proyecto ayuda socialmente. Socialmente quiere decir no necesariamente a toda la sociedad de Cochabamba, a toda la sociedad de Bolivia o a toda la sociedad del mundo. Sociedad o social podríamos definir que son dos o más personas. ¿Sí? Es un grupo de personas. Entonces, como justificación social se pueden tomar, por ejemplo, que el proyecto generará algunas fuentes de trabajo o que el proyecto va a servir para ayudar a algún orfanato o que el proyecto va a ayudar a hacer mejor la vida de una comunidad, entre otras justificaciones. Como justificación económica, se debe entender cómo es que nuestro proyecto ayudará a generar más ingresos o ayudará a realizar más ahorros. Es decir, ganar más o gastar menos. A veces se confunden la justificación social con económica, porque en económica a veces indican de que el proyecto va a generar tantas fuentes de trabajo. Eso, como vimos antes, debería ser puesto en la justificación social. En justificación económica se deben poner dos cosas: cómo el proyecto va a hacer que se gane más dinero o cómo el proyecto va a hacer que se ahorre más dinero. Por ejemplo, alguien que esté haciendo un plan de marketing podría poner dentro de su justificación económica, entre otras cosas, que el plan de marketing generará tanto porcentaje de ventas adicional por el cual se obtendrá un porcentaje de ingresos adicionales. Se tiene que poner un poco más explicado esto con números más detallados, pero ese sería un ejemplo. Otro ejemplo podría ser otra persona que esté trabajando en el área de procesos de una empresa. Podría decir que su trabajo ayudará a mejorar el tiempo de los procesos, haciendo que estos reduzcan la cantidad de tiempo necesaria, haciendo que se produzcan, por ejemplo, más productos en un periodo de tiempo. El tercer punto es la justificación técnica. La justificación técnica debe indicar cómo la realización de este proyecto va a hacer que se hagan las cosas de mejor manera que antes de ejecutar el proyecto. Es decir, antes se hacía de una manera, con el proyecto se va a hacer de otra manera. Si la manera nueva es más rápida o tiene alguna mejoría con respecto a la forma antigua de hacer las cosas, entonces se puede decir que es la justificación técnica. Entonces, tal vez el proyecto hace que los procesos se hagan de manera más rápida, de manera más eficiente, tal vez consumiendo menos insumos o generando menos merma. Serían ejemplos de lo que es una justificación técnica. En la segunda parte vamos a ver el tema de los alcances. Los alcances nos indican hasta dónde va a llegar el proyecto, es decir, qué cosas va a tomar en cuenta, y además nos pueden indicar qué cosas no va a tomar en cuenta. Entonces, hasta dónde llegaría el proyecto, y de aquí para adelante no se van a tomar estos elementos. Dentro de los alcances, normalmente se establecen tres
el alcance temático, el alcance espacial y el alcance temporal. Dentro del alcance temático se tiene que describir cuáles son las áreas del conocimiento humano que se van a utilizar dentro del proyecto de investigación. Normalmente de lo general a lo particular. Por ejemplo, si estuviera haciendo un proyecto sobre segmentación de mercados, entonces el alcance temático debería indicar algo como: el proyecto está enmarcado en el área de marketing, específicamente en el área de marketing estratégico, tomando en cuenta la segmentación de mercado. Ese sería un resumen del alcance temático de un proyecto sobre segmentación de mercado. En el alcance espacial existe mucha confusión y escriben muchas cosas que a veces no son pertinentes. El alcance espacial se refiere a qué área geográfica va a describir el proyecto de investigación, y también podría ser qué área geográfica pretende impactar. Dos cosas: área geográfica que pretende describir y área geográfica que pretende impactar. Como un mal ejemplo, en muchas tesis se leen cosas como: el alcance espacial del proyecto es la ciudad de Cochabamba, pero no tiene nada que ver. Debería poner algo como: el proyecto se realizará en la empresa X, cuyas actividades principales se realizan en la zona urbana de la ciudad de Cochabamba, que sería mucho más explícito. Si, por ejemplo, se quiere salir a otra ciudad y se quiere abrir mercado en otra ciudad, entonces podría decir: el proyecto va a describir las actividades de la empresa en la ciudad de Cochabamba, pero pretende impactar las diferentes áreas de la ciudad de Santa Cruz. Finalmente, el alcance temporal se refiere a qué tipo de alcance temporal se va a utilizar en la investigación. Con el tipo nos referimos específicamente a dos: el alcance temporal transversal y el alcance temporal longitudinal. El transversal se refiere a un punto en el tiempo y el longitudinal se refiere a una línea de tiempo de la cual se va a sacar los datos. Normalmente no nos interesa en esta parte de alcance temporal en cuánto tiempo se va a hacer el trabajo o la investigación, sino más bien se refiere a en qué periodo de tiempo se están obteniendo los datos para la investigación. Por ejemplo, si trabajamos en una investigación transversal, podríamos decir: la investigación será transversal debido a que se recolectarán datos en un periodo de tiempo que va a comprender desde marzo del 2018 hasta julio del 2018. Se puede apreciar que, si bien son 5 meses desde marzo hasta julio, la recolección de datos se está haciendo en un único punto en el tiempo, y es probable que no existan datos anteriores o estudios anteriores sobre esta investigación de mercado. Por lo tanto, se define como alcance temporal transversal. El otro alcance temporal es denominado longitudinal, en el cual se extraen datos en diferentes puntos en el tiempo a través de una línea temporal de al menos 3 periodos. Por lo tanto, se podría realizar un estudio sobre las utilidades de una empresa en los últimos 5 años. Por lo tanto, se podría definir el alcance temporal de la siguiente manera: el alcance temporal es de tipo longitudinal debido a que se tomarán datos de los estados de resultados y balances generales en varias gestiones, comenzando desde la 2012 hasta la 2017. Entonces, la fórmula general para describir el alcance temporal es indicar primero el tipo de alcance temporal, si es longitudinal o transversal. Segundo, el por qué se está utilizando este tipo. Y finalmente, como tercer punto, el periodo de tiempo del cual se van a extraer los datos. Bien, hasta aquí ha sido la clase donde se ha descrito la justificación y los alcances de un proyecto de investigación. Muchas gracias.